Atenas, verano de 1978. El 747 de Olympic ha sido cargado con 160 toneladas de combustible, cantidad necesaria para cubrir la larga ruta transatlántica que les espera. Las altas temperaturas de la jornada advierten de un despegue desafiante. El aire caliente reduce la densidad y, por tanto, disminuye la sustentación y la eficiencia de los motores. Para compensarlo, la tripulación activó el sistema de inyección de agua glicol, que permite aumentar temporalmente el empuje de los motores en un 10%. Algo vital para un despegue pesado y exigente como este. Minutos después, el vuelo 411 ya rugía sobre la pista abrasadora del aeropuerto de Ellinikon. ...9 de agosto de 1978... Aeropuerto Internacional de Ellinikon, Atenas, Grecia. Son las 13:25 y aquí el vuelo 411 de Olympic Airways está terminando sus preparativos previos al rodaje hacia la pista de despegue. El vuelo 411 tenía previsto despegar del Aeropuerto Internacional de Ellinikon, el principal aeropuerto de Atenas hasta el año 2001, con destino al Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, en un trayecto transatlántico sin escalas de aproximadamente 11 horas. La ruta sobrevolaría el mar Mediterráneo, Italia, el Océano Atlántico Norte y finalmente el continente americano. Este 9 de agosto de 1978, el aeropuerto ateniense estaba sumido en un calor extremo, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, lo que complicaría el rendimiento de los motores durante el despegue. La ruta planificada exigía al avión despegar casi a su peso máximo operativo. El avión protagonista de esta historia es un Boeing 747-284B, conocido como Olympic Zeus. Olympic Airways había incorporado este modelo en 1973. Se trataba de una versión mejorada del 7400, equipada con 4 motores Pratt & Whitney JT9D, con sistema de inyección de agua glicol, diseñado para aumentar el empuje en condiciones críticas de despegue. El avión podía alcanzar un peso máximo al despegue de 353.000 kilos, y era uno de los mayores y más potentes de su tiempo. El Zeus era la joya de la flota de Olympic, capaz de transportar hasta 400 pasajeros en vuelos de largo alcance, un símbolo de prestigio para la aerolínea griega. Olympic Airways era la aerolínea nacional de Grecia, fundada en 1957 y controlada por el Estado griego desde los años 70. En esa época, contaba con una flota moderna que incluía aviones de fuselaje ancho como el 747 para cubrir rutas internacionales clave como Atenas-Nueva York. La compañía vivía uno de sus mejores momentos comerciales, transportando miles de turistas entre Europa y América durante los meses de verano. A los mandos del 747 se encuentra el capitán Sifis Migadis, de 55 años, con más de 3 décadas de experiencia en Olympic Airways. Le acompañaba el primer oficial Kostas Fikardos, también muy experimentado y amigo personal del capitán. En la cabina técnica también se encontraba un ingeniero de vuelo, cuya identidad no se ha divulgado en los documentos oficiales. Además, había 15 auxiliares de vuelo y un total de 400 pasajeros, lo que hacía un total de 418 personas a bordo. Tras finalizar el pushback y el encendido de motores, el vuelo 411 rodó hacia la pista 33 derecha. La cabina de vuelo ejecutó la lista de comprobaciones. Todo parecía en orden. El capitán Migadis entonces anunció la salida, estabilizó los motores y avanzó las palancas hasta la potencia de despegue. Eran poco más de las 14:00 hora local. El 747 ya avanza por la pista de despegue. Instantes después de alcanzar V1, y justo cuando el primer oficial entonaba el rotate, se escuchó un fuerte estallido. El motor número 3 se ha sobrecalentado y como consecuencia ha explotado. El avión ya no puede frenar, está comprometido al despegue. Pero el verdadero problema llegó segundos después, cuando el ingeniero de vuelo, al interpretar erróneamente las alertas de water flow, desconectó el sistema de inyección de agua glicol en todos los motores.
Eso provocó una pérdida inmediata de empuje de alrededor del 10% en un momento en que cada kilogramo de potencia era crítico. El resultado, un 747 al límite de peso, con un motor averiado, sin inyección auxiliar de empuje y volando a menos de 200 pies de altitud, en rumbo directo hacia zonas densamente pobladas de Atenas. El gigantesco Boeing, cargado con 160 toneladas de combustible y 418 almas, se aferra al aire con desesperación. Vuelan a tan solo 153 pies del suelo, menos de 50 metros. El avión no sube. Apenas flota sobre las calles de Atenas rozando antenas y techos, pasando tan bajo sobre el barrio de Kalitea que los empleados de las oficinas pueden ver a los pasajeros por las ventanillas y viceversa. 160 nudos, subiendo tren, anuncia el copiloto. Desde el exterior, el espectáculo es surrealista. Un Jumbo, el avión comercial más grande del mundo en esa época, vuela como si estuviera rodando sobre tejados, con el fuselaje reflejando el sol del mediodía y los motores aún rugiendo aunque mermados. Las torres de apartamentos de Nea Smyrni, los carteles publicitarios de la avenida Sigrou, las grúas, todo parece estar a la altura de los estabilizadores horizontales. El 747 ni siquiera tiene energía para girar. Un viraje en estas condiciones sería fatal. Migadis lo sabe. Decide seguir recto, incluso cuando el radar muestra una masa imponente, el monte Aegaleo, a menos de 1 minuto de distancia. Pero el capitán no se rinde. Ordena pequeños cabeceos descendentes para ganar velocidad. Baja el morro, acelera lo justo y recupera un poco de control. Cada nudo adicional es oro. Alcanzan 158, luego 162, hasta llegar a 170 nudos. Aún por debajo del umbral ideal, pero suficiente para resistir. Entonces, milagrosamente, el avión supera la cima del monte Aegaleo por apenas 9 pies, es decir, por menos de 3 metros. Ni siquiera los simuladores de Boeing habían podido reproducir este resultado sin acabar en catástrofe. Lo hemos superado. Vamos izquierda rumbo al mar, indicó Migadis. La ciudad queda atrás. A la derecha, el Golfo Sarónico se extiende como un escape. El avión vira lentamente, por fin libre del peso de la geografía ateniense. Sobre la costa, el ingeniero corrige su error y reactiva el sistema de inyección. El empuje mejora. Los motores ahora responden con toda la fuerza que pueden ofrecer, pero el peso sigue siendo un problema. Iniciando procedimiento de fuel dumping. Desde la costa de Pireus, el Boeing 747 comienza a liberar combustible para aligerarse. Toneladas de queroseno caen en línea recta sobre el mar mientras el avión estabiliza su altitud y velocidad. El radar del aeropuerto de Linikon detecta el avión de vuelta, pero nadie ha recibido ninguna comunicación desde el despegue. El silencio en la frecuencia es absoluto. En torre, los controladores se miran incrédulos. Están viendo regresar un avión que ya estaban buscando como accidentado. A bordo, el ambiente es contradictorio. Algunos pasajeros creen que el vuelo transcurre con normalidad. Otros han notado que algo no va bien. El ascenso fue extrañamente lento y ahora ven Atenas desde ángulos que no encajan con la ruta a Nueva York. La aproximación a Linikon se hace sin prisas, pero con tensión. El avión sigue más pesado de lo ideal, pero ya está bajo control. Migadis estabiliza la aproximación final, alineado con la pista. El tren de aterrizaje desciende con normalidad. Esta vez, el avión sí tiene potencia suficiente para una toma segura. El toque en tierra es suave, sin rebotes ni deslizamientos. El avión rueda por la pista hasta detenerse frente a una nube de vehículos de emergencia. Nadie resulta herido. No hay fuego, no hay evacuación. Los pasajeros aplauden, pero no saben aún que acaban de ser parte de uno de los vuelos más improbables de la historia de la aviación. Pocos minutos después, Migadis desciende la escalera. En la plataforma lo esperan dos figuras, sus hijas.
que habían sido alertadas por un familiar al ver que el avión sobrevolaba peligrosamente el estadio del Panionios Fútbol Club. Se abrazan, están vivos. La revisión del avión comenzó de inmediato, especialmente en el motor número 3, cuyo interior presentaba claros signos de explosión. También se inspeccionaron las conexiones del sistema de inyección de agua y la centralita de control. Olympic retiró el avión de servicio hasta realizar reparaciones mayores. Curiosamente, el ambiente en la terminal se tornó casi festivo. Se habían salvado 418 vidas. Pocas horas después, el capitán Migadis y su tripulación volvieron a embarcar en otro 747, esta vez completamente funcional para llevar a los mismos pasajeros hacia Nueva York. Un gesto que sería recordado durante años. ¿Qué había pasado? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? El vuelo 411 de Olympic Airways fue uno de los incidentes más graves jamás registrados en un despegue sin que se produjera un accidente como tal. Sin embargo, lo más desconcertante es que no se abrió ninguna investigación oficial en Grecia. En 1978, el país aún no contaba con un organismo nacional de investigación de accidentes aéreos. La AAIASB, Air Accident Investigation and Aviation Safety Board, no se fundaría hasta 2004. Dado que no hubo víctimas ni daños materiales, las autoridades consideraron innecesario realizar un análisis técnico del evento. Ante la falta de respuesta oficial, fue la propia Boeing, como fabricante del avión, quien se movilizó para entender qué había ocurrido. El caso presentaba varios elementos alarmantes. Un 747 despegando al máximo peso, sufriendo una pérdida significativa de empuje, volando durante casi 2 minutos por debajo de su velocidad mínima segura, y todo ello en espacio aéreo urbano densamente poblado. Boeing encargó una investigación interna liderada por Brian S. Wiggle, vicepresidente de atención al cliente, quien emitió un documento titulado Análisis del rendimiento del despegue de Olympic Airways en Atenas el 9 de agosto de 1978 con una falla de motor durante el despegue. El informe fue enviado a la Dirección de Normas de Vuelo de la Autoridad Civil de Aviación griega y contenía conclusiones contundentes. La conclusión principal fue: ningún fallo estructural ni mecánico provocó la pérdida de rendimiento tras el despegue. El problema fue causado por el apagado accidental de las bombas de inyección de agua por parte de la tripulación, lo que redujo el empuje total. Esta pérdida de empuje, en una situación de despegue con ascenso limitado, redujo gravemente la capacidad de mantener un gradiente positivo de ascenso. En los primeros segundos del despegue, el motor número 3 sufrió una explosión debido al sobrecalentamiento de las tuberías de refrigeración de la turbina. Esto, en sí mismo, no habría sido catastrófico, ya que el Boeing 747 está certificado para despegar incluso con un motor fuera de servicio. Sin embargo, el problema crítico se produjo inmediatamente después, cuando el ingeniero de vuelo, al detectar un aviso de water flow en los indicadores, interpretó que el sistema de inyección de agua glicol se había agotado o estaba fallando. Sin confirmar el estado real, apagó todo el sistema de inyección y los otros 3 motores, lo que provocó la pérdida de aproximadamente 4.500 libras de empuje, más del 10%. Esto ocurrió 9 segundos después de la rotación, cuando el avión ya había superado V1 y no podía abortar el despegue. El apagado del sistema se hizo en un punto del ascenso en el que la aeronave estaba limitada por su peso y no tenía margen para perder rendimiento. La temperatura exterior empeoraba aún más la situación, pues el aire caliente reduce tanto el empuje como la sustentación. El análisis del FDR demostró que el avión voló durante más de 90 segundos a velocidades por debajo de 140 nudos, rebasando el umbral de entrada en pérdida del 747. Los simuladores de Boeing no fueron capaces de replicar con éxito este vuelo. En todas las simulaciones, el avión se estrelló sobre el centro de Atenas. Esto subrayó algo fundamental. La actuación de los pilotos fue excepcional y fuera de manual, salvando el avión mediante decisiones no convencionales. Entre esas decisiones, destaca la de retraer el tren de aterrizaje a solo 35 pies de altitud, algo no recomendado en el manual del 747. Pero mantener el tren bajado habría generado una resistencia aerodinámica imposible de compensar. También realizaron pequeños cabeceos hacia abajo para aumentar la velocidad sin perder demasiado control, algo que requiere un dominio absoluto de la aerodinámica en condiciones críticas. Una vez reactivado el sistema de inyección, cuando el ingeniero comprendió su error,
y al entrar en una zona de aire más denso cerca del monte Aigaleo, el avión logró ganar velocidad hasta los 170 nudos, lo que permitió un viraje controlado hacia el mar. Boeing atribuyó el éxito de este vuelo a 3 factores principales. Efecto suelo. Volar tan cerca del terreno generó una capa de aire comprimido bajo las alas que aumentó la sustentación y redujo la resistencia inducida. Sin ese efecto, el avión probablemente habría caído. Excelente coordinación de la tripulación. En una época previa a la implantación formal del CRM, el capitán Migadis y su equipo mostraron una sincronización ejemplar. Conocimiento técnico y sangre fría. Migadis y Ficardos desobedecieron varios protocolos de manual, como el de mantener rumbo recto sin virar para evitar pérdida aerodinámica, pero lo hicieron con pleno conocimiento de causa. El incidente del vuelo 411 fue tan relevante que se incluyó años más tarde en el programa de formación de Boeing y se convirtió en uno de los casos más estudiados para entender la gestión de emergencia fuera del marco teórico. A raíz de este suceso, también hubo cambios estructurales y de diseño. Interfaces más intuitivas. Los paneles de control de sistemas críticos como el de inyección fueron rediseñados para evitar apagados accidentales. Sistemas redundantes o de protección. Se comenzó a exigir que algunas funciones esenciales no pudieran ser desactivadas sin confirmación redundante. Alertas más claras. Se reformuló el etiquetado de las advertencias del sistema de agua glicol para evitar malas interpretaciones. En paralelo, la formación de ingenieros de vuelo también se revisó, incluyendo escenarios con pérdidas de empuje múltiple en fases críticas del vuelo. Este caso también reabrió el debate sobre los riesgos de los motores JT9D, que en aquella época presentaban una elevada tasa de fallos, especialmente durante la aceleración en climas cálidos. Se mejoró la ingeniería interna de esos motores, incluyendo mejores sistemas de refrigeración de turbinas y mayor tolerancia a temperaturas extremas. El vuelo 411 de Olympic Airways es considerado hoy un ejemplo magistral de toma de decisiones bajo presión. Aunque técnicamente no fue un accidente, sentó precedentes reales que ayudaron a prevenir futuros desastres. Su historia se estudia no por las consecuencias trágicas que tuvo, sino por las que evitó. Y todo gracias a una combinación de profesionalidad, instinto y experiencia. El capitán Migadis seguiría volando hasta su retiro, siendo reconocido como un héroe nacional. En una entrevista muchos años más tarde, resumiría lo ocurrido con una frase conmovedora: "Los que sobrevivimos a ese día somos polizones en la vida". Gracias por acompañarme al 9 de agosto de 1978, donde el vuelo 411 de Olympic Airways no terminó en tragedia, pero pudo haber sido uno de los peores desastres de la historia de la aviación. La pericia, la experiencia y la sangre fría de la tripulación evitaron lo que parecía inevitable. A veces, un segundo, una decisión, una maniobra al límite son todo lo que separa la vida de la muerte. El día 13 de abril de 2010 parecía comenzar como cualquier otro para los más de 300 pasajeros que abordaron un moderno Airbus A330 en Surabaya, Indonesia. El vuelo CX-780 de Cathay Pacific tenía como destino Hong Kong y, salvo por unas leves vibraciones durante el repostaje, todo transcurría según lo previsto. Sin embargo, a medida que la aeronave cruzaba el mar de China Meridional, comenzaron a manifestarse pequeñas anomalías. Anomalías que, en pocos minutos, convertirían un vuelo rutinario en una lucha titánica por mantener el control de un avión que ya no respondía. ...13 de abril de 2010... Aeropuerto Internacional Juanda, Surabaya, Indonesia. Son las 8 de la mañana en Indonesia, y aquí, el vuelo 780 de Cathay Pacific está acomodando a los 309 pasajeros que volarán esta mañana hacia Hong Kong. El vuelo CX-780 de Cathay Pacific partía desde el Aeropuerto Internacional de Juanda en Surabaya, Indonesia, con destino al Aeropuerto Internacional de Hong Kong.
El trayecto cubría más de 2.000 millas náuticas, unos 3.700 kilómetros, sobrevolando el mar de Java, la costa oeste de Filipinas y el mar de la China meridional. El vuelo tenía prevista una duración estimada de algo menos de 5 horas. Se trataba de una ruta habitual operada por la aerolínea, con un perfil de crucero alto, AFL 390, y un plan de llegada instrumental con aproximación ILS a pista 07 izquierda en Hong Kong. El avión era un Airbus A330-342, matrícula BHLL, fabricado en 1998 y propulsado por dos motores Rolls-Royce Trent 772-60. Tenía número de serie 244 y estaba configurado con 44 asientos de clase business y 267 en clase económica. Aunque el día de este vuelo contaba con más de una década de servicio, su historial operativo era sólido. El A330-300 es una aeronave de fuselaje ancho y bimotor, reconocida por su fiabilidad en rutas de medio y largo alcance. Por su parte, Cathay Pacific Airways Limited es la aerolínea de bandera de Hong Kong. Fundada en 1946, es reconocida internacionalmente por sus estándares de seguridad, servicio y su extensa red de rutas en Asia-Pacífico. En 2010, mantenía una flota moderna y había recibido múltiples premios por calidad de servicio. A bordo viajaban 309 pasajeros de múltiples nacionalidades, en su mayoría de origen asiático y australiano, además de 13 miembros de la tripulación. Al mando del vuelo estaba el capitán Malcolm Waiters, de 35 años, con 12 años de experiencia en Cathay Pacific. A su lado, como primer oficial, el copiloto David Hayhoe, de 37 años, quien había sido piloto de la Real Fuerza Aérea Australiana durante 11 años antes de unirse a la aerolínea. Ambos eran australianos y altamente capacitados. La cabina de pasaje contaba con 11 auxiliares de vuelo, entre ellos una jefa de cabina, un sobrecargo principal y 3 supervisores. A las 8:25 de la mañana, el A330 comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron el ascenso hacia los 39.000 pies que sería su altitud de crucero. En crucero, a 39.000 pies, la rutina se instala. El capitán se reclina en su asiento, atento a los parámetros. Sin previo aviso, la pantalla advierte de pequeñas oscilaciones en la presión de empuje del motor 2. Curioso, murmura Hayhoe, mientras marca el número de mantenimiento en Hong Kong. La voz del ingeniero responde con calma australiana. Seguid monitorizando. Todo lo demás se ve normal. El A330 continúa surcando el mar de Java. Dos horas más tarde, los indicadores repiten la alarma con mayor intensidad. El capitán mira preocupado. Sin embargo, todos los valores críticos permanecen dentro de límites. Un segundo ingeniero confirma que han visto ese comportamiento antes y les pide evitar cambios bruscos de potencia. La tripulación decide proseguir, confiada en llegar a su destino sin sobresaltos. Momentos después, cuando la costa de Luzón queda a popa, la tranquilidad se rompe definitivamente. Durante el descenso a FL230 suena un chasquido y un olor acre invade la cabina. El motor 2 se queda sin aliento y el avión tiembla un instante. Pam pam, pam pam, Cathay 780, avanzamos con un motor a ralentí, solicitamos prioridad, anuncia Hayhoe. El radar de Hong Kong responde de inmediato y despeja el cielo delante de ellos. Waiters se hace con los mandos. Su voz es firme. Configuración asimétrica, flap 3. El Airbus vira buscando el ILS de la pista 07 izquierda
cuando a 8000 pies el motor 1 también se amotina y se ahoga. Un segundo de silencio. Después... Mayday, Mayday, Mayday. 780. Pérdida de control de empuje en ambos motores. La cabina de pasaje tiembla discretamente. La jefa de cabina recorre el pasillo tranquilizando miradas. Con los motores fuera de combate, Waiters no para de hacer pruebas, de empujar y retraer las palancas de empuje, pero nada cambia. Finalmente, decide pensar unos instantes antes de caer en pánico total. Está a una sola prueba de decidir amerizar. Empuja con suavidad la palanca del motor 1, muy poco a poco, casi milímetro a milímetro. Y este responde a regañadientes. Poco a poco va subiendo, lo hace hasta el 70% de potencia, ni un ápice menos. Pero esto es demasiada potencia para aterrizar con seguridad y muy poca para remontar. Deciden continuar. ¿Es eso o el mar? El A330 se acerca a gran velocidad al aeropuerto. No hay muchas más posibilidades, tienen que intentarlo. El avión emerge de una capa de nubes a 900 pies, veloz como una flecha. Las luces de la pista se alinean frente al parabrisas, pero el ground speed supera los 230 nudos. Waiters despliega tren y aerofrenos. Hey-Ho canta la velocidad. 224. 210. La alarma de exceso de velocidad retumba por encima del golpeteo del viento. Tripulantes de cabina, prepárense para el aterrizaje, sentencia el comandante. El avión toca asfalto demasiado rápido. Rebota una vez con fuerza y se aplasta contra el suelo en su caída. El cárter del motor 1 raspa el pavimento con un chirrido metálico. Solo un inversor se despliega. Waiters aplica freno manual al máximo. Las gomas estallan, humo blanco cubre las alas y la aeronave se detiene a escasos 300 metros del umbral opuesto. Cuando el A330 se detuvo al final de la pista 7 izquierda del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, con su nariz a tan solo 309 metros del umbral opuesto, el ambiente en cabina era tenso pero controlado. El capitán, con los frenos al rojo vivo, dejó activado el freno de estacionamiento y se comunicó con la torre para saber si había indicios de fuego. La respuesta fue clara. Se observa humo y pequeñas llamas en el tren de aterrizaje. Inmediatamente, el comandante ordenó la evacuación de emergencia. En la cabina de pasajeros, los auxiliares de vuelo se pusieron en acción con rapidez. Las 8 salidas de emergencia se abrieron y se desplegaron automáticamente sus rampas inflables. Algunos pasajeros, en su afán por salir, desobedecieron las instrucciones y se llevaron su equipaje de mano, lo que dificultó la bajada y provocó caídas. Hubo momentos de tensión. Algunos pasajeros se resbalaban, otros no entendían los comandos en inglés y cantonés, y unos cuantos se amontonaron en la base de las rampas. Pero la actuación del personal de cabina fue impecable. Ayudaron a empujar, levantaron a quienes se cayeron y mantuvieron el flujo constante. En poco más de 2 minutos y 15 segundos, los 322 ocupantes estaban fuera del avión. En total, 63 personas resultaron heridas, 6 de ellas miembros de la tripulación. La mayoría fueron atendidas en el mismo aeropuerto, aunque 10 pasajeros tuvieron que ser trasladados a hospitales, incluyendo una persona con una fractura y una dislocación de tobillo. Pese a lo dramático de la situación, no se produjo ninguna víctima mortal. El capitán Waiters, el copiloto Hey-Ho y la jefa de cabina fueron los últimos en abandonar el avión. Recorrieron toda la cabina fila por fila para asegurarse de que no quedaba nadie a bordo. Solo cuando se confirmó que todos estaban a salvo, descendieron también por la rampa. La operación de rescate fue un ejemplo de coordinación y la evacuación, pese a la complejidad del momento, se ejecutó con gran eficacia. Para muchos, fue la actuación de una tripulación entrenada al límite, que salvó más de 300 vidas en apenas unos minutos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se pararon los motores en pleno vuelo? Los investigadores de la Civil Aviation Department de Hong Kong, junto con expertos de BA, AAIB, Airbus y Rolls-Royce,
inician el examen con 2 certezas. Ningún sistema eléctrico falló y ambos motores quedaron clavados en posiciones distintas de empuje. Al desmontar la unidad dosificadora de combustible, FMU, descubren el motivo. Los ejes de las válvulas principales están soldados por una pasta blanquecina y granulada. Los laboratorios identifican esas esferas como Superabsorbent Polymer, SAP, microgránulos diseñados para retener agua en los filtros de las cisternas. El circuito de abastecimiento de Surabaya había sido reabierto tras una obra reciente. Cuando el personal de Pertamina presurizó la línea, el flujo arrancó centenares de bolitas SAP y las inyectó en el Jetta 1, que terminó en los depósitos del A330 de Cathay Pacific. Durante las 8 horas de vuelo, el combustible contaminado fue arrastrando los polímeros hasta las válvulas dosificadoras. Al llegar el descenso, las partículas bloquearon primero el motor 2 y luego el motor 1. El empuje quedó congelado exactamente en la posición donde cada válvula se atascó. El derecho casi al ralentí y el izquierdo en potencia intermedia. Sin capacidad de regularlos, la tripulación tuvo que elegir entre una aproximación a gran velocidad o arriesgarse a la pérdida total. El informe final enumera 158 hallazgos, entre los que destacan deficiencias de inspección tras la extensión del hidrante en el aeropuerto Juanda, ausencia de procedimientos para purgar agua de la red antes de volver a operar, falta de monitorización de la presión diferencial que habría alertado del desprendimiento del SAP, inexistencia, en 2010, de certificación específica para evaluar la reacción del tren 700 ante combustible gelificado. Se emiten 4 recomendaciones. Reforzar la vigilancia de calidad de combustible en aeropuertos. Exigir sensores en los hidrantes para detectar caídas de presión inusuales. Prohibir temporalmente los filtros con SAP en circuitos que no garanticen separación de agua y revisar la certificación de motores frente a contaminantes de polímeros. Cathay Pacific sustituye inmediatamente todos los filtros monitor de su red de suministro, mientras Pertamina rediseña el sistema de pruebas hidráulicas en Surabaya. Airbus actualiza los manuales QRH para incluir la posibilidad de Thrust Lever Blocking, y la IATA emite una alerta mundial sobre la vulnerabilidad de los filtros de SAP. El resultado final es contundente. La contaminación del combustible con SAP liberado en Juanda fue la causa directa de la pérdida de control de empuje y del aterrizaje de emergencia del CX-780. La gestión de la tripulación evitó víctimas fatales y fijó un precedente sobre la importancia crítica del control de calidad en el repostaje. El caso fue comparado con el US Airways 1549 y sus pilotos recibieron el premio Polaris en 2014 por su heroísmo. El vuelo CX-780 pasó a ser referente global sobre los peligros de la contaminación de combustible y la importancia de no ignorar señales anómalas en vuelo. La aeronave fue retirada del servicio el 13 de agosto de 2020, al vencimiento de su contrato de arrendamiento, tras su último vuelo comercial de Pekín a Hong Kong con el número KA993. Su último vuelo tuvo lugar el 14 de octubre de 2020 con destino Pinal Air Park en Marana, Arizona, vía Anchorage, con número KA3496. La aeronave fue desguazada en el lugar en noviembre de 2021. El caso del vuelo CX-780 no solo generó un profundo análisis técnico en la industria aeronáutica, sino que también despertó el interés de medios documentalistas y expertos en seguridad aérea. A continuación, se presenta una recopilación de las principales fuentes escritas y audiovisuales que permiten profundizar en los detalles del incidente. Mayday Catástrofes Aéreas. Episodio Deadly Descent, temporada 19. También emitido como Engines Out o Air Crash Investigation Special Report, Engines Out. Este episodio dramatiza el fallo dual de los motores y la aproximación de emergencia. Informe oficial del Departamento de Aviación Civil de Hong Kong, publicado el 13 de julio de 2013. El informe oficial técnico que detalla el accidente, las pruebas de laboratorio y las recomendaciones. Y así concluye la historia del vuelo 780 de Cathay Pacific,
un vuelo que estuvo a punto de terminar en catástrofe por una combinación insólita de circunstancias, pero que fue salvado por la profesionalidad de su tripulación. La tormenta no daba tregua. Lluvia intensa, ráfagas de viento huracanadas y una pista apenas visible entre la bruma recibieron al vuelo 2033 de Korean Air en su aproximación a Jeju. Dentro de la cabina, dos pilotos debatían frenéticamente mientras el avión, un Airbus A300, se precipitaba hacia la pista. En el interior, 160 personas esperaban completar un vuelo rutinario entre Seúl y la isla más turística de Corea del Sur. Pero aquel día, nada fue rutinario. ...10 de agosto de 1994... Aeropuerto Internacional de Gimpo, Seúl, Corea del Sur. Pasan unos minutos de las 9 de la mañana... y aquí, el vuelo 2033 de Korean Air... ya está preparado para rodar hacia su pista de despegue. El vuelo 2033 de Korean Air... cubría la ruta Seúl-Jeju... isla situada al sur del país coreano. Un trayecto doméstico de aproximadamente 1 hora y 10 minutos que conecta la capital con uno de los principales destinos turísticos del país. La ruta aérea recorría una franja del mar de China Oriental con una aproximación final al sur de la isla de Jeju, en dirección a la pista principal del aeropuerto. A bordo viajaban 152 pasajeros y 8 tripulantes. La aeronave era un Airbus A300B4 622R, matrícula HL7296. Este modelo, un birreactor de fuselaje ancho, había sido entregado a Korean Air en 1990, por lo que al momento del vuelo contaba con menos de 4 años de servicio. El A300 es una aeronave robusta, ampliamente utilizada en rutas de media distancia. Esta versión en concreto, la 622R, estaba equipada con motores potentes y capacidades mejoradas para el despegue y aterrizaje en condiciones adversas. Korean Air, por su parte, es la aerolínea nacional de Corea del Sur y una de las más grandes de Asia. Fundada en 1969, ha sido durante décadas un pilar del transporte aéreo de la región. Sin embargo, en los años 90 arrastraba un historial de accidentes preocupante, con varios incidentes graves en poco tiempo, lo que afectó negativamente a su reputación internacional. A los mandos del Airbus A300 se encuentra el capitán Barry Edward Woods, de nacionalidad canadiense y 52 años de edad. Le acompaña como primer oficial el coreano Chun Chang-kyu, de 36 años. Ambos eran pilotos experimentados, aunque no se detallan sus horas de vuelo acumuladas. Completan la tripulación 6 auxiliares de vuelo, que junto a los 152 pasajeros hacen un total de 160 personas a bordo del A300. El vuelo de hoy estará marcado por condiciones meteorológicas extremas debido al paso del tifón Doug. Aproximadamente a las 9:50 de la mañana, el vuelo 2033 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia la isla de Jeju. Durante la fase de crucero, todo transcurre sin novedades. El bimotor navega a través del espacio aéreo surcoreano mientras la meteorología empeora progresivamente. En cabina, el capitán Barry Edward Woods y su copiloto Chun Chang-kyu se preparan para el descenso a Jeju. Saben que el tifón se acerca y la aproximación no será fácil. Cuando comienzan el descenso, la radio les confirma lo que ya intuían: viento fuerte, lluvia intensa y pista mojada. Los vientos de superficie alcanzan hasta 56 nudos. La visibilidad es mala. Aún así, deciden continuar. Poco después, el avión se alinea con la pista.
Las luces del aeropuerto aparecen entre la cortina de agua. El A300 está a punto de tomar tierra. Pero la pista se acerca demasiado rápido. El viento empuja el avión, la lluvia reduce aún más la visibilidad y la aproximación no es estable. A unos cientos de pies de altitud, la decisión es clara: go around. Motores a tope, morro arriba. El Airbus trepa de nuevo hacia el oscuro cielo. La frustración es evidente, pero la tripulación ha hecho lo correcto. A bordo, pocos pasajeros comprenden lo que está pasando, solo sienten cómo el avión vuelve a subir y cómo el aterrizaje que parecía inminente se desvanece en la tormenta. Durante varios minutos, el A300 se mantiene en patrón de espera. En cabina, el capitán y el primer oficial conversan sobre el segundo intento. Esta vez, deciden volar con flaps en configuración 3, una opción habitual cuando existe riesgo de windshare, ya que permite más margen de control. Sin embargo, eso implica que la velocidad de aproximación será más alta, y como consecuencia, la distancia de frenado mayor. Minutos después, el avión inicia su segunda aproximación. La tensión entre los pilotos es palpable. A través del parabrisas, la pista vuelve a dibujarse entre la lluvia. El primer oficial es el primero en verla. Pista a la vista, pista a la vista. La veo, responde el capitán. Los avisos del sistema GPWS comienzan a sonar. 400 pies. 300. También, el sistema alerta de una tasa de descenso demasiado elevada. La alarma de sink rate comienza a sonar en cabina. A 100 pies, la voz del primer oficial rompe el zumbido del sistema. Go around, capitán. Pero el capitán no está dispuesto. Estos son los últimos momentos grabados por el CVR de la cabina. Ya no hay vuelta atrás. El avión toca tierra, pero lo hace demasiado tarde. En lugar de posarse al inicio de la pista, las ruedas impactan con el asfalto 1773 metros después del umbral. Solo quedan 1227 metros para frenar. Es una distancia insuficiente. El A300 no logra detenerse. Rebasa al final de la pista, atraviesa una zona de tierra, golpea un muro perimetral y a 30 nudos impacta contra una garita de seguridad. El fuselaje comienza a desintegrarse. Las llamas emergen. Inexplicablemente, en la cabina de pilotos sigue la discusión mientras el avión se llena de humo. La tripulación, sin embargo, comienza su trabajo. Las rampas de emergencia se despliegan. Pasajeros y tripulantes comienzan a saltar al asfalto mojado. En minutos, todos logran salir del avión antes de que las llamas lo consuman por completo. Solo 8 personas resultan heridas, todas de carácter leve. Es un milagro. Un avión destrozado, envuelto en llamas, pero sin una sola víctima mortal. El vuelo 2033, que había comenzado como una rutina doméstica, termina siendo una pesadilla marcada por una doble aproximación, una pista que se hizo demasiado corta y una cabina dividida por el desacuerdo. ¿Qué había pasado?
¿Qué ocurrió con los pilotos tras este desastre de aterrizaje? La investigación sobre el accidente del vuelo 2033 de Korean Air no tardó en centrarse en un aspecto fundamental, lo que ocurrió dentro de la cabina durante los últimos segundos antes del impacto. Si bien las condiciones meteorológicas eran ciertamente hostiles, viento de cola, pista mojada, visibilidad reducida por la lluvia intensa provocada por el tifón Doug, no fueron estos factores los que determinaron el desenlace del vuelo. Fue, en esencia, un conflicto humano. Las autoridades surcoreanas descubrieron que el Airbus A300 había tocado tierra demasiado tarde, exactamente 1773 metros después del umbral de la pista, dejando tan solo 1227 metros disponibles para frenar. A esa distancia y a una velocidad de 104 nudos, unos 193 km por hora, detener una aeronave de ese tamaño era poco menos que imposible. El avión sobrepasó el final de la pista, impactó contra un muro del aeropuerto y posteriormente contra una garita de seguridad, cuando ya se movía a unos 30 nudos antes de fracturarse y estallar en llamas. Pero, ¿por qué aterrizó tan tarde? Las grabaciones del CVR revelaron un dato estremecedor. Mientras el avión descendía a escasos metros de la pista, el primer oficial Chun Chang-kyu manifestó con claridad su intención de hacer un go-around. El comandante, Barry Edward Woods, por el contrario, parecía convencido de que aún era posible continuar con la toma. En ese instante crucial, mientras la aeronave cruzaba los últimos metros antes del contacto con el suelo, los dos pilotos estaban enfrentados, uno tirando de los mandos para levantar el avión y el otro empujándolo para forzar el aterrizaje. El resultado fue una toma desequilibrada, fuera de la zona segura, sin espacio suficiente para frenar. Tras el impacto, cuando ambos estaban dentro del avión, rodeados por el caos y el humo, la discusión continuó. El capitán echó en cara al copiloto por haber intentado elevar el avión cuando él quería aterrizar. Por su parte, el primer oficial alegó que intentó salvar la situación. Las grabaciones dan testimonio de su desesperación. Ambos fueron arrestados días después por las autoridades surcoreanas, acusados de haber causado el accidente al forcejear por el control del avión. Las investigaciones confirmaron que la falta de consenso en cabina y la ausencia de una estructura clara de mando fueron decisivas. Además, el sistema GPWS había estado advirtiendo constantemente durante toda la aproximación. Desde los 400 pies de altura hasta el mismo instante del impacto, el sistema repitió múltiples veces la alerta de sink rate, tasa de descenso peligrosa. Pero ninguno de los dos pilotos tomó medidas coordinadas ante las advertencias. El conflicto entre ellos acalló incluso a la máquina. La conclusión del informe fue clara. Aunque el mal tiempo influyó, la causa principal del accidente fue la rotura total del CRM. El hecho de que dos pilotos capacitados no pudieran actuar de forma conjunta y eficaz ante una situación crítica fue un fallo de procedimiento y de liderazgo. El vuelo 2033 no cayó por una tormenta, sino por una falta total de comunicación y cooperación dentro de la cabina. Este accidente se convirtió desde entonces en un caso de estudio en academias de vuelo de todo el mundo. Un ejemplo claro de cómo los factores humanos pueden ser más peligrosos que cualquier falla técnica o meteorológica. La aeronave quedó completamente destruida por el fuego, convirtiéndose en pérdida total. El accidente intensificó las críticas hacia Korean Air, que acumulaba en esa década varios accidentes graves. Aunque no hubo fallecidos, el incidente puso en evidencia fallos de comunicación y coordinación entre los pilotos, lo que más adelante serviría como caso de estudio para mejorar el CRM. A raíz de este accidente, la compañía y las autoridades surcoreanas revisaron los protocolos de aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas, así como las prácticas de CRM en cabina. También se reforzó la formación para evitar que conflictos entre pilotos pongan en riesgo la seguridad del vuelo. Este suceso se considera hoy un ejemplo emblemático de cómo los factores humanos, más que los técnicos, pueden derivar en una catástrofe. Gracias por acompañarme al 10 de agosto de 1994.
donde un Airbus A300 de Korean Air se enfrentó a la furia del tifón Doug, a una pista demasiado corta y sobre todo a un conflicto en cabina que pudo haber costado 160 vidas. Fue una tragedia evitada por segundos, o quizá simplemente por pura suerte, pero también una lección dolorosa sobre cómo el factor humano, el entendimiento, la coordinación, el respeto mutuo, es tan vital como cualquier instrumento de vuelo. Hoy, casi 30 años después, el vuelo 2033 sigue recordándonos que la aviación no solo depende de la tecnología o del clima, sino de decisiones humanas tomadas en décimas de segundo. Si quieres ayudar al canal y te ha gustado este vídeo, recuerda dejar tu like y comentarios. El reloj marca las 7 de la tarde en Tokio. El invierno japonés se hace sentir con fuerza, pero el cielo está despejado. La ciudad brilla con sus luces, mientras en lo alto, un Boeing 727 de All Nippon Airways se aproxima al aeropuerto de Haneda tras un vuelo rutinario desde Sapporo. En la cabina, el comandante, un piloto veterano, reduce potencia mientras visualiza la aproximación final. A bordo, 126 pasajeros regresan de disfrutar el famoso Festival de la Nieve. Algunos conversan, otros observan por la ventanilla cómo la noche se apodera del paisaje. Todo parece tranquilo. Todo parecía normal. ¿Qué ocurrió en estos últimos minutos? ¿Qué misterio se esconde tras un vuelo que tenía todo a su favor? ...4 de febrero de 1966... Aeropuerto Internacional de Chitose, Sapporo, Japón. Son las 5:30 de la tarde, y aquí, el vuelo 60 de All Nippon Airways ya está preparado para rodar hacia su pista de despegue asignada. El vuelo 60 cubría una ruta doméstica habitual en Japón, de unos 970 kilómetros. El trayecto daba comienzo en el aeropuerto de Chitose, en Sapporo, Hokkaido. Su destino, el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio. La ruta prevista seguía el corredor aéreo J-35L, sobrevolando la isla de Honshu hasta alcanzar la región de Kanto. Se estimaba una duración de vuelo de aproximadamente 90 minutos. El avión designado para el vuelo 60 era un Boeing 727-81, matrícula JA-8302. Se trataba de una aeronave con diseño trirreactor, con los 3 motores montados en la parte trasera del fuselaje, una característica distintiva del modelo. El 727 era considerado una revolución en la aviación de medio alcance y había sido introducido apenas 2 años antes, en 1964. Su diseño incluía un estabilizador en T, flaps triples para mejorar la sustentación en despegues y aterrizajes y capacidad para operar en aeropuertos con pistas cortas. A pesar de su éxito comercial, el Boeing 727 había registrado ya varios accidentes en sus primeros años, lo que empezaba a generar cierta inquietud entre operadores e ingenieros. All Nippon Airways, conocida como ANA, era ya en los años 60 una de las principales compañías aéreas de Japón. Fundada en 1952, contaba con una excelente reputación en cuanto a seguridad y eficiencia. La aerolínea también era reconocida por mantener una política rigurosa de entrenamiento y mantenimiento. En el Boeing 727 viajaban 126 pasajeros y 7 miembros de la tripulación, sumando un total de 133 personas. Este vuelo era un vuelo doméstico común, con familias, turistas y trabajadores que regresaban a Tokio al finalizar el día. El comandante del vuelo era un piloto veterano de 40 años. Tenía una carrera impecable y había llegado a acumular recientemente 5.000 horas de vuelo sin incidentes, por lo que había sido condecorado por la compañía. Según testimonios, era meticuloso y disciplinado, llegando incluso a pegar cada día la carta meteorológica en su cuaderno de vuelo. Las condiciones meteorológicas para el vuelo de hoy son ideales para la navegación aérea. El cielo está despejado, hay buena visibilidad y no se registran turbulencias significativas ni fenómenos climáticos adversos. Una noche fría de invierno, típica de la región, pero sin complicaciones para un avión de este tipo.
A las 17:55, el 727 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Tokio. En la cabina, todo transcurre con normalidad durante los primeros minutos del vuelo. El comandante, un piloto meticuloso y condecorado por su impecable historial, lidera una tripulación experimentada. A bordo, los pasajeros, muchos de ellos turistas que regresan del Festival de la Nieve, disfrutan de un vuelo tranquilo. La aeronave se eleva sobre el manto blanco de Hokkaido, asciende por encima de las nubes y se encamina hacia el sur por la ruta J35L. A medida que el vuelo avanza, el sol se oculta tras el horizonte y la noche comienza a envolver el archipiélago japonés. La noche ya ha hecho presencia cuando el avión se aproxima a la bahía de Tokio. A las 18:56, el vuelo 60 sobrevuela el marcador de navegación de Tokio y contacta con la torre. El comandante comunica su decisión, realizará una aproximación visual y cancela las reglas de vuelo por instrumentos. Esto era una práctica común entre pilotos experimentados cuando las condiciones meteorológicas eran óptimas, como esa noche: cielo despejado, sin turbulencias y visibilidad aparentemente adecuada. El tráfico en la zona es intenso. La torre informa al Boeing de un Convair 880 de Japan Airlines que acaba de despegar y se encuentra a su izquierda. Pocos segundos después, All Nippon Jet 8302, ¿tienen el tráfico a la vista? pasan 10 segundos. No hay respuesta. Y entonces se escucha de nuevo la transmisión. All Nippon Jet 8302, Torre de Tokio, ¿me recibe? ¿Me recibe? La torre insiste, pero no hay respuesta. En tierra, pescadores y residentes observan una luz brillante en el cielo, seguida de un estruendo. El radar deja de mostrar el avión. El Boeing 727 ha desaparecido. Ni una sola llamada de socorro, ni una palabra antes de caer a la bahía de Tokio. A las pocas horas, aparecen en la bahía restos flotando, asientos, partes del fuselaje, cuerpos. La aeronave se ha estrellado a solo 10 kilómetros del aeropuerto. Todos a bordo han muerto. Minutos después de perder el contacto con el vuelo 60, las autoridades japonesas pusieron en marcha un extenso operativo de búsqueda en la bahía de Tokio. Botes de la Guardia Costera y de las Fuerzas de Autodefensa de Japón peinaron la zona en condiciones de poca visibilidad en una noche de invierno helada. Los primeros indicios del desastre llegaron poco después. Testigos en tierra y un piloto en vuelo aseguraron haber visto llamas en el cielo. Horas más tarde, comenzaron a aparecer objetos flotantes y restos del fuselaje a unos 10 kilómetros del aeropuerto de Haneda. Fueron recuperados aproximadamente 20 cuerpos durante las primeras horas, hasta que un portavoz de la aerolínea confirmó la localización del fuselaje principal, que contenía decenas de víctimas en su interior. El hallazgo confirmó lo peor: no había supervivientes. Ganchos de arrastre utilizados desde embarcaciones lograron finalmente extraer partes significativas del avión desde el fondo de la bahía. La operación continuó durante varios días, en condiciones difíciles, hasta lograr recuperar la mayor parte del fuselaje y los 3 motores, aunque uno de ellos, el número 3, tardó más de 10 días en aparecer. Los restos fueron almacenados en el hangar MacArthur del aeropuerto, para facilitar la investigación técnica posterior. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo caer el 727 sin mediar palabra? La investigación comenzó de inmediato liderada por la Oficina de Aviación Civil de Japón. Dada la magnitud del accidente, el peor ocurrido en el país con una sola aeronave, se sumaron expertos internacionales, incluidos investigadores de Estados Unidos. Lo primero fue recuperar los restos del avión del fondo de la bahía. A una profundidad de unos 20 metros, los buzos encontraron el fuselaje fragmentado en secciones.
la nariz, las alas, el tren de aterrizaje, el centro del fuselaje y la sección de cola. Muchos de los cuerpos fueron encontrados dentro del fuselaje, lo que indicaba que el impacto había sido brutal y repentino. Pronto surgió una línea de investigación técnica, el motor número 3. El extintor de ese motor estaba activado y su indicador de potencia mostraba un rendimiento anómalo. Se planteó la hipótesis de una avería en pleno vuelo, pero el motor no apareció hasta el 18 de febrero, 14 días después del accidente. Una vez recuperado, se analizó minuciosamente. Los pernos de sujeción, especialmente uno superior, presentaban fractura. Un investigador japonés, Naro Bayashi, sospechó de fatiga metálica y propuso que la vibración causada por un motor suelto pudo haber alterado el centro de gravedad o dañado sistemas críticos precipitando la pérdida de control. Sin embargo, otros expertos como el ingeniero Nagano refutaron esta hipótesis. Tras pruebas de laboratorio que simularon tensiones, fatiga y fractura, se concluyó que el patrón de rotura no coincidía con fatiga, sino con ruptura por impacto. El motor, además, había aspirado restos durante la caída, señal de que seguía funcionando en el momento del choque. También se descartaron explosiones, fuego a bordo y fallo estructural. No había señales internas de incendio, ni en la cabina ni en los compartimentos. Otra hipótesis fue la desorientación visual del piloto. Durante pruebas con fotómetros a bordo de un 727, se demostró que un avión descendiendo al anochecer atraviesa rápidamente una franja de iluminación cambiante. En 5 minutos se pasa de luz diurna a oscuridad completa. Es posible que el comandante, volando en aproximación visual, confundiera el mar oscuro con el cielo y descendiera demasiado rápido, sin darse cuenta de la altitud real. Para complicar aún más el caso, el avión no tenía grabadora de datos ni CVR, por lo que no se pudo reconstruir el vuelo ni conocer las últimas acciones de la tripulación. Sin evidencias concluyentes, las autoridades cerraron la investigación con una conclusión demoledora: causa indeterminada. El caso se convirtió en un referente del misterio técnico y marcó un antes y un después en la exigencia de instalar grabadoras de vuelo en aeronaves comerciales. La tragedia conmocionó al país. Era el accidente más grave con una sola aeronave en la historia de Japón hasta ese momento. All Nippon Airways y otras aerolíneas se vieron obligadas a reducir temporalmente sus vuelos debido a la caída en la confianza del público. Aunque no se determinó una causa oficial, el caso sirvió para mejorar los protocolos de aproximación nocturna y se intensificó el uso de instrumentos en fases críticas del vuelo. También se aceleró la implementación de grabadoras de vuelo en aviones japoneses. El accidente fue el primero de una serie de tragedias aéreas en Japón ese mismo año, que culminarían con los casos del vuelo 402 de Canadian Pacific, el vuelo 911 de Boeing y el vuelo 533 también de ANA. La acumulación de accidentes golpeó duramente a la imagen de la aviación comercial nipona. El caso del vuelo 60 impulsó un cambio de mentalidad. Los avances tecnológicos debían ir acompañados de medidas que tuvieran en cuenta los límites humanos, especialmente en condiciones visuales adversas. La investigación planteó por primera vez que los aviones podían haber superado la capacidad fisiológica del piloto. A día de hoy, la causa oficial del accidente sigue siendo indeterminada. El caso figura como no resuelto, sin datos concluyentes y sin grabaciones que permitan reconstruir los últimos instantes del vuelo. Se considera uno de los misterios más importantes de la aviación japonesa.